Módulo Transcriptómica. En esta clase vamos a seguir revisando la secuenciación de RNA. Otra vez, mi nombre es Elaine Hernández y los voy a guiar a través de este tema. Para la clase 4 vamos a revisar el diseño experimental, el cual va a abarcar decidir qué tipo de librería necesitamos para uno u otro estudio y cómo la vamos a preparar. También vamos a decidir cuál es el tamaño adecuado de la librería, lo que se conoce como sequencing depth. Vamos a revisar el número de réplicas necesarias para hacer nuestro experimento y que sea significativo. Y al final vamos a ver cómo controlar el sesgo de la información, el sesgo de los resultados hacia una u otra situación. Todo parte de que necesitamos RNA. Y en la clase 5 ustedes van a revisar un artículo en el cual se comparan diferentes métodos para obtener RNA. Una vez que tenemos ese RNA de nuestro cultivo celular, por ejemplo, vamos a necesitar seleccionar solo un tipo de RNA. Y para esto, normalmente se decide deshacerse del RNA ribosomal. También tenemos que revisar que la integridad de ese RNA sea excelente, que la calidad sea muy buena. Y vamos a decidir cuál es el tamaño de ese RNA que vamos a estudiar. Si lo vamos a fragmentar, en caso de que sea RNA mensajero o que sea un RNA largo o un microRNA, tenemos que determinar hacia qué nos vamos a enfocar. Recuerden que hay muchos subtipos de RNA, como ya lo habíamos comentado. Si tenemos un cultivo celular, extraemos el RNA total y vamos a tener RNA ribosomal, RNA mensajero y muchos otros RNAs. Entonces, ¿cuál vamos a seleccionar? Depende de nuestra pregunta de investigación, por supuesto. Pero existen dos sistemas principales, o dos técnicas. La primera es seleccionar RNAs que tengan una cola de poliadenina. ¿Cuáles son los RNAs que tienen esta cola de poliadenina? Normalmente son los RNAs mensajeros. Acuérdense que se procesan en un RNA mensajero maduro poniéndole un cap y una cola de poli-A. También algunos RNAs largos pueden tener cola de poli-A, pero principalmente cuando utilizamos esta técnica vamos a seleccionar RNA mensajero. También podemos remover el RNA ribosomal, porque como lo vemos en esta figura, los triangulitos verdes corresponden al RNA ribosomal y es la mayoría de los RNAs que encontramos en el total del RNA celular. Entonces, si quitamos ese RNA ribosomal, vamos a tener RNA mensajero y muchos otros RNAs. Esta es una de las técnicas preferidas. ¿Cómo vamos a remover ese RNA ribosomal? Hay otras dos técnicas. Una es utilizar sondas específicas para RNA que se puedan hibridizar a ese RNA ribosomal y se puedan extraer. La otra es degradación selectiva de RNAs ribosomales. Para esto se utilizan exonucleasas específicas que van a atacar o degradar RNAs que tengan 5' monofosfato, en el extremo 5' que tengan monofosfato, es decir, no tienen cap. Los RNAs mensajeros están protegidos de estas exonucleasas por este 5' cap. En procariotes no tienen una cap como tal, pero tienen sí un trifosfato en el extremo 5', entonces se van a proteger. Sin embargo, hay genes que se expresan en mucha cantidad, que tienen una vida media corta, entonces se podrían degradar. Son RNAs mensajeros que podrían degradarse parcialmente cuando se les agrega esta exonucleasa. Entonces,
podemos perder algunos RNAs mensajeros significativos o importantes en nuestro estudio. Simplemente hay que considerarlo. También hay otros RNAs que tienen estructuras secundarias muy estables. A lo mejor no son RNAs mensajeros, tienen alguna otra función, pero si queremos seleccionar solo RNAs mensajeros y no podemos degradar a otros que tengan estructuras secundarias muy rígidas, pues nos vamos a quedar con ellos y los vamos a secuenciar. Igualmente, es solo para tener presente que existen estos RNAs con estructuras secundarias muy estables. Comparando estas dos estrategias, si tenemos la selección de RNAs con una cola de poli A en el extremo 3', este es el método más utilizado. Sin embargo, vamos a perder muchos RNAs no codificantes porque no tienen esta cola de poli A. También se requiere más RNA porque, como vemos, estamos perdiendo un montón de ese total que no es correspondiente a RNA mensajero. Y la calidad del RNA que se requiere es muy alta porque vamos a perder mucho y vamos a seleccionar un pequeño subgrupo. Entonces, la cantidad que vamos a tener al final es muy poca. Entonces se requiere que, aunque sea poca, que la calidad sea excelente. Por el otro lado, si extraemos o degradamos el RNA ribosomal, como ya vimos, vamos a tener estos RNAs mensajeros y otros RNAs. Es más complejo y es más caro. Sin embargo, nos da una información más amplia. Tenemos un transcriptoma más completo, porque ya vimos que hay muchas otras cosas más que RNA mensajero. Requiere menos RNA porque vamos a extraer al final más RNA del total de esta muestra. Y no se afecta tanto si esta extracción no fue del todo buena y tenemos un poco de RNA degradado. Entonces, cada vez más se utiliza esta selección de estos RNAs quitando el RNA ribosomal. Dependerá del laboratorio, recuerden. Es más caro y es más complejo. Cuando quitamos el RNA ribosomal, normalmente es menos efectivo que si removemos el RNA o lo seleccionamos por medio de esta cola de poli A. Vamos a ejemplificarlo. Está aquí en esta gráfica el total de nuestro RNA y tenemos una pequeña fracción que es RNA mensajero. Acuérdense que el RNA ribosomal constituye una parte muy grande del RNA total de una célula. Si hacemos selección de este RNA mensajero por medio de esta cola de poli A, seleccionando esta cola de poli A, vamos a tener que la mayor cantidad, la mayor fracción de este RNA es RNA mensajero. Si utilizamos una exonucleasa para remover el RNA ribosomal, este no es tan eficiente. La mayor proporción de este RNA sí es mensajero, pero comparado con la selección de colas de poli A, lo que nos queda de RNA ribosomal es más. Entonces, igual, solo para tenerlo en cuenta. Hay cosas que no vamos a poder cambiar, pero cuando analicemos los datos, podemos deshacernos de toda esa, por decirlo así, basura en nuestro experimento. Hay que considerar que la calidad de nuestro RNA debe ser impecable, lo mejor que se pueda. El RNA se degrada muy fácilmente. Para los que han trabajado con RNA saben que es muy difícil y se necesitan unas manos muy delicadas y ser muy cuidadoso. Entonces se debe revisar la integridad del RNA que extraemos siempre. Para evaluar la calidad de nuestro RNA podemos utilizar el factor RIN o RNA Integrity Number, que nos va a decir qué tan degradado está nuestro RNA. Ahorita vamos a ver unas gráficas. Hay muchos factores que ocasionan que el RNA se degrade. Mal procesamiento de la muestra, por ejemplo, que se conserve a una temperatura que no es adecuada, infinidad de factores. Y por razones obvias van a afectar los resultados. Por ponerles un ejemplo, les digo que cuando seleccionamos RNAs que tienen cadenas de poli A o colas de poli A en los extremos 3', vamos a introducir un sesgo muy importante en los resultados, ya que en estas muestras se favorecerá el capturar transcritos que estén íntegros
solo en el extremo 3', que es donde se encuentra la cola de polilla. Y esto puede causarnos diferencias en el análisis de los resultados, por ejemplo, cuando queremos investigar splicing alternativo. Aquí tenemos un gel en donde se corrió unas muestras de RNA. Estos geles de agarose son especiales, son geles desnaturalizantes. Aquí podemos ver diferentes muestras en los diferentes carriles y los números que corresponden al factor RIM. El factor RIM va de 1 a 10, siendo 10 el de mejor calidad. Y vemos aquí estas muestras que tienen un RIM de 9.4, 9.5. Vemos cómo se ven estas tres bandas. Estas tres bandas intactas nos dicen que el RNA está íntegro. Este es un RNA que se puede utilizar con toda la confianza en una secuenciación de RNA. Sin embargo, tenemos estas muestras tienen un RIM de 6.5 y vemos todas estas bandas que corren aquí. Esto corresponde a degradación. Es una muestra degradada y no confiaríamos para hacer un análisis de RNA secuenciación porque puede ser muy costoso. Necesitamos un RNA de calidad. Esta es otra representación de la calidad del RNA, donde vemos un RNA, una muestra que tiene un RIM de 10. Y vemos que estos picos corresponden a una fluorescencia de alrededor del 90%. Eso quiere decir que el RNA está íntegro. Acuérdense que lo que más hay en el RNA, en una célula, es RNA ribosomales, hasta el 90% del RNA total. Por eso, estos dos picos corresponden a las subunidades 28S y 18S. Aquí hay otro pico pequeño y otro un poquito más grande, que corresponden al RNA mensajero y a otros subtipos de RNA. Vemos aquí un RIM de 2. Vean estos picos, no se ve para nada la migración de las bandas del RNA ribosomal. De aquí esta fluorescencia es muy pequeña, 3%, 4%. Aquí la escala de la gráfica está ajustada para que podamos ver el pico que se genera. Estos son muestras muy malas. El RNA está casi totalmente degradado. Un RIM 6 podemos ver también los picos del RNA ribosomal, pero aquí tenemos muchos picos que corresponden a degradación. Un RIM entre 8 y 10, por supuesto, es ideal. Ahora tenemos que considerar qué tipo de secuenciación vamos a hacer. Y esto es qué tipo de transcritos vamos a generar y qué tipo de transcritos vamos a ensamblar. Los transcritos se generan a partir de plantillas en la secuencia. Si solo secuenciamos un extremo de ese transcrito, vamos a tener esto que se llama single end sequencing. Solo un fragmento y solo de un extremo. Este método es más sencillo, es menos costoso y puede ser la mejor elección si vamos a realizar estudios en genomas que ya se conozcan muy bien. Por otro lado tenemos el paired end sequencing, donde se van a secuenciar ambos segmentos, ambos extremos de un fragmento de RNA. Vamos a ver cuáles son las particularidades de este paired end sequencing, pero estos generalmente no van a cubrir el fragmento entero. Normalmente los fragmentos son muy largos y entonces solo se van a secuenciar los extremos, tanto 5' como 3'. Pero pueden servir para hacer conexiones y caracterizar, por ejemplo, splicing alternativos. ¿A qué me refiero entonces? Este es un genoma de referencia. Si tuviéramos un fragmento y nada más secuenciamos un extremo, este es single end sequencing, solo una parte. Pero cada vez se utiliza más paired end sequencing porque lo queremos para estudiar otros subgrupos de RNA. Y paired end sequencing se refiere a esto. Esta es una secuencia que no conocemos y es muy grande. Acuérdense que los reads que pueden generarse
En las plataformas de Illumina son alrededor de 150 pares de bases. Entonces, lo que podemos hacer es secuenciar estas partes. Secuenciamos estas partes y después podemos alinear este fragmento, aunque sea no conocido, para ensamblarlo en el genoma. Entonces, no vamos a cubrir esta secuencia que no conocemos, pero sí vamos a tener estas secuencias que conocemos y nos van a servir como anclaje para ver en dónde podría ensamblarse en el genoma de referencia. ¿Cómo se hace la secuenciación para este tipo de fragmentos que es paired gene sequencing? ¿Cómo se hace? Pues lo mismo, como ya habíamos visto, se fragmenta el genoma, se le van a pegar unos adaptadores y vamos a tener secuencias que son específicas para que se alineen unos primers de secuenciación. Esto es sequencing primers y A es de adaptador. Acuérdense que en la plataforma de Illumina se generan los clusters o grupos de puentes en donde se va amplificando la plantilla. Se forma esta herradura o el puente y después se va a desnaturalizar. Acuérdense que ocurre una reacción de PCR. Se van a desnaturalizar y entonces se va a hibridizar el primer de secuenciación 1 que corresponde a esta secuencia. Sería esta en el puente. Y una vez que se genera la copia o la cadena complementaria, podemos secuenciar también la siguiente parte. Utilizamos este primer 2 para secuenciar esta parte de la cadena. De esa manera secuenciamos los dos. Acuérdense que habíamos visto en secuenciación de nueva generación que se podía remover algunas cadenas complementarias y solo podíamos secuenciar fragmentos de 5', 3' o viceversa. Si queremos hacer paired gene sequencing, necesitamos utilizar la plataforma adecuada con el protocolo adecuado para que se puedan secuenciar ambos extremos, tanto 3' como 5'. ¿Para qué nos sirve este tipo de secuenciación? Podemos saber más de cómo se alinean o cómo podemos ensamblar secuencias repetidas. Vemos aquí estos fragmentos de paired gene sequencing. Acuérdense que el fragmento en medio no sabemos qué es, pero tenemos los fragmentos de los extremos que sí sabemos qué es. Y puede haber muchas repeticiones, pero todos estos reads nos ayudan a ensamblarlos unos con otros, como ya hemos visto en secuenciación de nueva generación. Por otro lado, también nos puede ayudar a saber más y con más exactitud cómo se expresan variantes de splicing. Por ejemplo, tenemos estas secuencias en azul y estos reads en rojo. Resulta que si lo alineamos a un genoma conocido, todos se alinean al mismo fragmento, a esta región. Pero cuando lo ensamblamos vemos esta secuencia para el rojo y esta secuencia para el azul. Pero alinean a la misma región, entonces, ¿cómo es posible que esto pueda pasar? Bueno, esto nos da una idea de que hay un splicing alternativo y que cada uno de esos transcritos puede dar lugar a una isoforma, en este caso isoforma A e isoforma B. Hay fragmentos muy largos que no podemos secuenciar convencionalmente con paired gene sequencing. Estamos hablando de hasta 10 kilobases. Para poder hacer esta secuenciación necesitamos una librería que se conoce como Long Jumping Distance Library. Y esto es para que podamos secuenciar fragmentos muy largos que no podríamos secuenciar por paired gene reads. ¿Y qué se va a hacer? Tenemos el genoma, lo fragmentamos, puede ser 3 kilobases, 8 kilobases, fragmentos de ese tamaño, y se le van a poner unos adaptadores. Estos adaptadores van a favorecer que esta molécula se circularice. Cuando se circulariza, se le agrega a esta unión
un marcador, normalmente es biotina, por ejemplo. ¿Para qué? Para poder utilizar esta biotina para seleccionar esta región. Una vez que tenemos este ADN o incluso RNA circular marcado con la biotina, seguimos haciendo la librería. Entonces, vamos a romper por actividad enzimática esta molécula circular y vamos a capturar por medio de este marcador de biotina a este fragmento. Se captura y a este fragmento largo, que ahora va a tener 150 pares de bases de un lado y este 150 pares de bases del otro, se le van a agregar adaptadores. Estos adaptadores van a poder facilitar que se una el sequencing primer y se pueda saber cuál es la cadena complementaria a este. Y aquí ya podemos generar fragmentos que sabemos que la plataforma de Illumina puede hacer 150 pares de bases. Esto no lo sabríamos si quisiéramos secuenciar de aquí todo esto porque es muy largo. Pero entonces se van haciendo estas pequeñas librerías donde sabemos ahora que este fragmento corresponde a este. Está muy alejado de aquí. Normalmente estaría así. Y así se va construyendo muchos fragmentos y se van ensamblando para saber cada uno de estos a qué corresponde. Entonces, repito, estas librerías son importantes para poder secuenciar fragmentos muy largos. Secuencias muy largas que no podríamos secuenciar por paired end sequencing normal. Entonces, hacemos una Long Jumping Distance Library. Y al final se va a secuenciar con adaptadores, como lo vimos en un Bridge PCR, y del extremo 5' a 3' y 3' a 5'. Las dos cadenas complementarias se secuencian por medio de paired end sequencing. Pasando a cómo vamos a correr la muestra, cómo la vamos a poner físicamente en los chips. Acuérdense que el chip de Illumina tiene 8 líneas, pero podemos hacer algo que se llama multiplexing o barcoding. Esto nos va a permitir secuenciar diferentes muestras en una sola línea, por ejemplo. Esto nos ayuda a reducir costos, a minimizar el sesgo en los resultados debido a efectos de la línea. Si tenemos 8 carriles u 8 líneas, los de los extremos podrían darnos algún tipo de sesgo en la información, pero si ponemos múltiples muestras en la misma línea, vamos a eliminar ese sesgo. Entonces, para distinguir entre las muestras, necesitamos unos códigos de barra. Cada muestra se le va a agregar una pequeña secuencia que corresponde o está identificada con un código de barras. Este código va a estar contiguo a los adaptadores. Entonces se va a secuenciar en la misma línea 2 muestras o 3 muestras y se va a identificar que el primer nucleótido de la secuencia corresponde a un código de barras específico. Aquí lo tenemos. Tenemos una muestra de color, de color azul las dos, pero con adaptadores amarillos. Y esta muestra 2 que tiene adaptadores rosas. Estos adaptadores son específicos, tienen un identificador especial que es un código de barras. Mezclamos las dos muestras, se van a secuenciar y cuando vamos a adquirir las imágenes y analizar los datos, se va a identificar el primer nucleótido, los primeros nucleótidos de estos adaptadores que corresponden al código de barras y vamos a poder separar la muestra 1, los reads de la muestra 1 y los reads de la muestra 2. Esto se corrió en el mismo carril, pero cuando analizamos los datos podemos separarlos. Este es un ejemplo de los códigos de barra que utiliza Illumina, el TrueSeq. Aquí tenemos el adaptador, contiguo está el código de barras. Aquí tenemos código de barras 1, código de barras 2 y se van a secuenciar. Acuérdense que el adaptador sirve para que se alineen los primers de secuenciación y va a secuenciar también incluido el código de barras. Estos nucleótidos que están aquí, al inicio de ese código de barras, en esa secuencia, nos va a decir a qué código de barras pertenece y a qué muestra es. Entonces, cada secuencia corresponde a un código de barras.
Esto es por si preguntaban si podíamos poner múltiples muestras en un carril o en una línea, en un chip de Illumina. Sí se puede. Y ya vimos que esto nos ahorra costos y nos va a ayudar a disminuir los sesgos técnicos del chip, si por ejemplo las líneas están en los... Y vamos ahora a ver qué es eso de la cobertura del genoma. La cobertura del genoma está muy relacionada con la longitud de los reads. Primero, la longitud de los reads afecta el cómo vamos a mapear ese read a un genoma de referencia o cómo vamos a ensamblar un nuevo genoma o transcriptoma. Mientras más corto sea un read, es más probable que esa secuencia se pueda mapear o ensamblar en una región que es incorrecta. Son como piezas de rompecabezas muy chiquitas que podrían caber en muchas partes del rompecabezas grande. Para muchas plataformas ya existe un tamaño de read determinado y en el caso de Illumina está restringido o es fijo y depende del tipo de secuenciador de Illumina que utilices, como lo vimos en la primera clase. Normalmente son de 150 pares de bases. Entonces un read en la plataforma de Illumina y en muchas otras está fijo en longitud. No puede ser de mayor longitud. Por el contrario, si tenemos unos fragmentos muy largos, puede ser contraproducente, sobre todo en genomas que tienen una composición o que tienen muchas repeticiones, por ejemplo. Entonces, el balance entre el tamaño del read, que sea corto o muy largo, también va a afectar la cobertura del genoma y qué tan fácil podamos mapear ese read a una secuencia conocida. Entonces, ¿qué es la cobertura del genoma? Sequencing depth. También se conoce como el tamaño de la librería. Y esto se refiere al número de los reads que se generaron por muestra. Mientras más grande sea la cobertura, mientras mayor sea la cobertura, los números de reads que se generan nos dan más información y también aumenta el poder estadístico para decidir si la expresión de genes es diferencialmente significativa. Sin embargo, a veces no es fácil alcanzar una cobertura del genoma muy amplia. Incluso a veces no se necesita. Podríamos llegar a saturar el sistema. Y que tengamos mucho más reads y mucho más largos no se traduce siempre en que el poder estadístico sea mayor. No siempre se traduce en que sea más exacto. También si aumentamos o forzamos a hacer una cobertura del genoma más amplia, podemos introducir un ruido transcripcional en el que no vamos a detectar realmente si hay una subexpresión o sobreexpresión de algún transcrito. Vamos a ver ahorita cuál es la mejor decisión para balancear el tamaño del read y la cobertura del genoma. Qué tan grande debe ser la librería que vamos a secuenciar y cuántos reads generamos de esa muestra. Aquí les pongo un ejemplo. La cobertura en secuenciación de RNA se puede optimizar si seleccionamos las especies de RNA que realmente nos interesan. La cobertura va a variar dependiendo de la plataforma y el método que utilicemos para seleccionar el RNA de interés. Aquí les pongo una cita que nos dice que específicamente para secuenciación de RNA, si utilizamos selección de colas de poli A con un protocolo de paired end sequencing y que estos reads sean mayores a 76 pares de base, podemos tener una cobertura del 80% del genoma. Esto se refiere a células de humano. Aquí vemos también que depende de qué tipo de muestra van a utilizar. Bueno, esto es solo un ejemplo. La cobertura depende también de la pregunta de investigación. En análisis de RNA, de secuenciación de RNA, la abundancia de un transcrito frecuentemente se expresa en FPKM, fragmentos o reads por kilo base de exón por cada millón de reads mapeados.
Esto parece como un trabalenguas, pero quiere decir que cuántos reads son expresados en una región exónica se pueden mapear. La cobertura necesaria para hacer secuenciación de RNA depende mucho de la pregunta de investigación. ¿Vamos a seleccionar RNAs mensajeros con colas de poli A o vamos a subtraer el RNA ribosomal? ¿Y qué tanto se van a expresar estos transcritos? Si van a variar mucho las condiciones experimentales, necesitamos mínimo 36 millones de reads por muestra. Y si queremos RNAs más específicos como long non-coding RNAs, microRNAs, necesitamos una cobertura muy amplia, mínimo 80 millones de reads por muestra. Otro factor muy importante a considerar en el diseño experimental es el número de réplicas. Son las muestras que vamos a tomar que sean representativas de un grupo. Y tenemos que tener en cuenta la variabilidad en nuestro experimento. En este caso tenemos dos tipos de variabilidad, la técnica y la biológica. Entonces, de esta variabilidad va a depender el número correcto de réplicas. Hay que recordar que la variabilidad técnica es generalmente muy baja, y esto es porque los equipos, como lo vimos en la secuenciación de nueva generación, tienen un poder estadístico muy fuerte que hace a estas pruebas muy robustas. En caso de que quisiéramos disminuir esta variabilidad técnica, aún podemos controlar por efectos que puedan afectar la calidad del chip. Podemos también hacer aleatorización de las muestras y esto se hace con el multiplexing o barcoding, como lo vimos, de correr muchas muestras en una misma línea en un chip. Por otro lado, la variabilidad más alta es la biológica. Para esto necesitamos hacer muchas preparaciones de nuestras muestras. Necesitamos saber cuál es la variabilidad biológica de nuestro experimento. Por ejemplo, si tenemos un cultivo celular y vamos a poner las muestras en diferentes temperaturas o con diferentes sustratos o con diferentes nutrientes, necesitamos tomar muestras representativas de sus grupos porque la variabilidad ahí es muy grande y es la que debemos tener más en cuenta. Diferentes tipos de réplicas nos van a dar diferente información. Por ejemplo, las réplicas biológicas, como lo tenemos en este dibujo, se preparan de esta manera. Tenemos diferentes placas de cultivo, aquí tenemos 3. De cada una de ellas se hace extracción de RNA, todo esto en paralelo al mismo tiempo, y de cada una de ellas se analiza la secuencia de RNA. También tenemos réplicas técnicas. Aquí hacemos solo un cultivo de células, hacemos solo una extracción de RNA y lo que queremos comprobar es que el chip funcione de manera correcta. Esto es ya muy relevante de hacer porque la variabilidad técnica es muy baja. Lo que más se recomienda es hacer una estrategia intermedia. Esto es tener un cultivo, hacer de ese cultivo varias muestras de extracción de RNA y cada una de ellas analizarlas. Lo que yo recomiendo personalmente, lo que yo he hecho en mis experimentos, es este tipo de diseño. Es diferentes réplicas biológicas, cada una de ellas se toma el RNA y se analiza. Esto va a depender del costo del chip y del procesamiento de la muestra. En caso de que no se cuente con los recursos necesarios, lo mejor es hacer una estrategia intermedia. Vamos a ver un poco más gráfico cómo se da esta variabilidad biológica. Entonces, si tenemos dos grupos, en este caso tenemos un grupo de, por ejemplo, bacterias mutantes y otras que no son mutantes, son wild type, son cepas silvestres. Vemos que los dos grupos
pertenecen al mismo cultivo, por ejemplo, están en la misma caja de Petri, pero vean, son de diferentes colores. Cada uno de estos grupos tiene bacterias de diferentes colores, a pesar de que están en la misma caja de Petri. Y esto es la heterogeneidad que se ve en las poblaciones de bacterias, de virus o de células. Si queremos analizar estos dos grupos y solo tomamos una bacteria de esa caja de Petri, imagínense que tomamos estas dos muestras. Vean que a simple vista, solo con la evaluación de nuestro ojo, estos grupos son diferentes. Pero si tomamos solo estos dos al azar, porque a simple vista no vemos los colores, y analizamos el transcriptoma de estas dos colonias bacterianas, podríamos decir que son muy similares. ¿Por qué? Porque solo tenemos esta muestra, una réplica. Si hubiéramos tomado 3 de estas, a lo mejor en un conjunto veríamos que sí son diferentes, pero en este caso no lo vemos. Entonces, esto es incorrecto porque aparecerían los dos grupos como similares cuando no lo son. En otro ejemplo tenemos estas dos poblaciones y si lo vemos a simple vista, los dos grupos tienen diferentes tonalidades de verde, pero son verdes. Digamos que tomamos solo una colonia de esa caja de Petri, tomamos esta verde, y tomamos esta, que es una colonia muy diferente al grupo, es lo que se conoce como outlier. Si comparamos estos dos, el transcriptoma de estos dos, podríamos decir que los grupos son totalmente diferentes, porque son de colores muy diferentes, que no estamos viendo a gran escala todo el grupo. Entonces, ¿cuántas réplicas y qué tipo de réplicas? Definitivamente que no sea solo una réplica. Si tomamos solo una réplica biológica, no es representativa de todo el grupo. Además, si solo tenemos una, el poder estadístico con el que podemos evaluar la expresión diferencial de los transcritos es muy bajo. No hay forma de dar un soporte a nuestros datos porque no es robusto las réplicas, el número de réplicas para hacer un análisis estadístico. Hay algunos softwares que podrían estimar la variabilidad dentro del grupo, pero solo se puede asumir, solo se puede estimar. Entonces los resultados no son los correctos. Así a grandes rasgos les puedo decir que es aceptable utilizar 3 réplicas biológicas por condición experimental. Esto es lo mínimo que debemos usar y lo más que se puede ofrecer sin gastar tanto. Entonces es muy importante recordar que la variabilidad técnica es muy baja. Si comparamos varias réplicas técnicas, vamos a ver que el nivel de correlación es muy alto. Entonces no hay variabilidad. Actualmente ya no se usan. Esto es como lo vemos en esta gráfica, en donde se hace una correlación de diferentes réplicas técnicas y la correlación es casi perfecta. Entonces la variabilidad es casi nula. Entonces es muy importante no olvidar que la variabilidad biológica es grandísima y esa es la que tenemos que tener en cuenta. Por eso no podemos sustituir réplicas biológicas con réplicas técnicas. Jamás. No usen réplicas técnicas, pero controlen las réplicas biológicas para controlar, disminuir lo más que se pueda la variabilidad dentro de su experimento. Ahora unos consejos muy puntuales de las decisiones de secuenciación que tenemos que tomar, y esto es qué cobertura vamos a utilizar, qué cobertura necesitamos en nuestro experimento de secuenciación. Esto va a depender de la librería y de la pregunta de investigación, acuérdense. En la librería tenemos los paired end. Acuérdense que el paired end es esto que vimos aquí, son fragmentos largos, no se sabe lo que está en el medio, por decirlo así, pero sí podemos secuenciar lo que está en los extremos y así ayudarnos a ensamblar esas secuencias. Tenemos el mate paired end
que es lo que yo les hablé del Long Jumping Distance Library, en donde se hace una molécula circular y esta molécula puede ser muy larga, hasta de 8 kilobases, y una vez que está construido este fragmento, se puede secuenciar como paired end. También tenemos el single end. Si quisiéramos hacer un ensamblaje de transcriptoma de nuevo, podemos utilizar paired end o mid paired end, y la cobertura que necesitamos es muy amplia, mayor a 50x. Acuérdense que cuando vean este 50x o 10x, lo que quiere decir es que vamos a tener al menos 10 reads que correspondan a una región específica, es decir, 10 veces que se secuenció esa región y se produjeron 10 reads o 50 reads. Entonces, cuando hacemos una secuenciación de novo, en el transcriptoma necesitamos al menos o mayor a 50x de cobertura. Si ya tenemos una secuencia que conocemos y queremos refinar esa secuencia, podemos utilizar paired end o single end y necesitamos cobertura extensiva, al menos 30x en este caso. Si queremos saber cuál es la expresión diferencial de genes o de ciertos transcriptos en un cultivo celular o en una bacteria, podemos hacer paired end y la cobertura puede ser moderada, menos de 30x, mínimo 10x. Si queremos hacer identificación de variantes estructurales, necesitamos una secuenciación o una cobertura extensiva, igual mayor a 50x. Acuérdense que esto depende también del aparato que están utilizando, pero normalmente con Illumina pueden tener secuenciación extensiva, una cobertura extensiva del genoma, al menos de 30x en algunos equipos de Illumina y en otros hasta de 100x o 300x. Siempre va a haber errores y siempre va a haber sesgo de la información en el análisis de los resultados. Específicamente para Illumina, bueno, también para otras plataformas, podemos enumerar estos factores. Acuérdense que se necesita amplificar esos fragmentos que se generan del genoma, ¿no? Hacemos extracción de RNA total, se fragmenta y como nada más tenemos cierto número de esos fragmentos, se tiene que amplificar para que la detección de la fluorescencia sea más eficiente. Este paso de amplificación involucra que haya una reacción de PCR. Entonces la polimerasa está sujeta a errores y puede introducir errores, puede introducir o puede hacer deleciones o introducir secuencias extra. Entonces esto ya de por sí es un factor que puede generar sesgo. También si tenemos reads muy cortos, si se generan reads muy cortos, podemos tener muchos problemas a la hora de ensamblar el genoma, a la hora de reconstruir y a la hora de estimar la expresión de ciertos transcritos, por ejemplo, en variantes de splicing. Podemos introducir sesgo o errores con los primers. También podemos introducir sesgo o errores si nada más seleccionamos o por error seleccionamos más fragmentos 5' o más fragmentos 3'. Cada equipo tendrá su lista de los errores más comunes y los tenemos que tener en cuenta para poder corregirlos y para poder hacer un análisis más robusto de los datos. Y eso es pues solo tenerlos en cuenta porque habrá cosas que no podemos cambiar, como la longitud de los reads, por ejemplo, o que no podemos dejar de hacer amplificación del fragmento de la plantilla. Acuérdense que cada vez más vamos a utilizar secuenciación en tiempo real con los equipos de PacBio, por ejemplo, pero eso todavía es muy caro y todavía también implica bastantes errores. Con esto terminamos la clase 4 de diseño experimental. Gracias por su atención.